Había un tiempo en que el cristianismo parecía haber perdido su fuerza. Las iglesias estaban llenas de formas vacías, de doctrinas sin poder, de sermones elocuentes que no tocaban corazones ni rompían cadenas. El mundo caminaba en tinieblas cada vez más densas, y la iglesia parecía satisfecha con observar desde lejos, cómoda en sus bancos acolchados, distante del clamor de las multitudes que perecían sin conocer el nombre de Jesús. Era como si el fuego del Pentecostés se hubiera reducido a cenizas frías, y el evangelio que un día volcó el mundo de cabeza se hubiera tornado apenas una filosofía moral, una religión de domingo por la mañana que no incomodaba a nadie y no transformaba nada. Pero Dios, en su infinita misericordia y soberanía, nunca se conformó con la mediocridad espiritual de su pueblo. Él nunca aceptó que su iglesia se convirtiera en un museo de tradiciones muertas en vez de un ejército vivo, poderoso, imparable. Y cuando la oscuridad parecía más profunda, cuando la frialdad religiosa amenazaba con apagar incluso la última llama de esperanza, Dios levantó a un hombre, no un teólogo renombrado, no un líder religioso respetado por las instituciones, no alguien que las multitudes esperaban. Dios escogió a un joven pastor fracasado, alguien que había conocido el sabor amargo de la derrota y del desánimo, alguien que estaba a punto de desistir del ministerio porque no veía poder, no veía unción, no veía al Dios de las Escrituras manifestándose a través de sus palabras. Ese hombre era Tommy Lee Osborne, y su historia es la prueba viva de que cuando un corazón se quiebra delante de Dios, cuando un hombre decide buscar al Señor a cualquier costo, cuando alguien está dispuesto a morir para que Cristo viva a través de él, nada puede detener el mover del Espíritu Santo. Esta es la historia de un evangelista que no solo predicó sobre milagros, sino que los vio acontecer a los millones. Un hombre que no habló teóricamente sobre el poder de Dios, sino que cargó ese poder de nación en nación, de continente en continente, e hizo que multitudes enteras testificaran con sus propios ojos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. Tommy Lee Osborne nació en diciembre de 1923 en una familia pobre en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, durante los años más difíciles de la Gran Depresión. Él era apenas un muchacho más del campo, sin educación formal privilegiada, sin conexiones influyentes, sin ninguna indicación natural de que se tornaría uno de los mayores evangelistas del siglo XX, pero había algo diferente en aquel joven. Desde temprano Tommy sentía un llamado ardiendo en su pecho, una inquietud santa que no lo dejaba en paz. A los 13 años de edad, él entregó su vida completamente a Jesucristo y a un adolescente comenzó a predicar en las esquinas, en las pequeñas iglesias rurales, donde quiera que alguien estuviera dispuesto a oír. Había pasión en su corazón, había sinceridad en sus palabras, pero él aún no conocía el poder. A los 17 años, Tommy se casó con Daisy Washburn, una joven igualmente apasionada por Jesús y por el Evangelio. Juntos, ellos iniciaron un ministerio lleno de sueños, pero también repleto de frustraciones. Predicaban con fervor, oraban con dedicación, pero veían pocos resultados. Las personas oían, algunas hasta lloraban durante los cultos, pero no había transformaciones radicales, no había curaciones, no había aquel mover sobrenatural que ellos leían en las páginas de los Hechos de los Apóstoles. Tommy comenzó a cuestionar si el Dios de la Biblia realmente aún operaba con poder en los días de hoy, o si todo aquello que él leía sobre Jesús, curando a los enfermos y libertando a los cautivos, era apenas historia del pasado, inaccesible para los cristianos modernos. La frustración crecía, el desánimo tocaba a la puerta, y entonces, en 1947, algo aconteció que cambiaría para siempre el curso de su vida y el destino de millones de almas alrededor del mundo. Tommy y Daisy fueron enviados como misioneros a la India, llenos de expectativa y esperanza de que finalmente verían el mover de Dios entre los perdidos.
Pero la realidad fue devastadora. Ellos predicaban para multitudes que los oían con educación, pero que permanecían indiferentes. Los hindúes y musulmanes miraban para aquel joven matrimonio americano y decían palabras que cortaban como cuchillos. ¿Por qué deberíamos dejar a nuestros dioses para seguir al suyo? Nuestros dioses también hacen milagros. Muéstrennos que su Jesús es más poderoso. Tommy no tenía respuesta. Él no tenía poder. Él tenía teología, tenía doctrina, tenía sermones bien elaborados, pero no tenía la manifestación concreta de la gloria de Dios, y eso lo destruyó por dentro. Él volvió para los Estados Unidos completamente quebrantado, derrotado, listo para abandonar el ministerio y aceptar un empleo secular cualquiera, porque sentía que era un fraude predicar un evangelio que él mismo no veía funcionar. Daisy estaba igualmente arrasada. Ellos habían sacrificado todo, dejado todo para atrás, y ahora se sentían como náufragos espirituales, perdidos en un mar de dudas y desilusiones. Pero fue exactamente en ese punto más bajo, en ese valle de sombra y muerte, que Dios estaba preparando el terreno para el milagro. Porque Dios no usa vasos llenos de sí mismos. Él no unge el orgullo ni la autosuficiencia. Él busca corazones quebrantados, espíritus contritos, personas que han llegado al fin de sus propias fuerzas y ahora claman desesperadamente: Señor, o tú actúas o yo muero aquí. Si esto te está tocando, comenta en los comentarios ahora. En 1947, aún recuperándose de la devastación emocional y espiritual de la India, Tommy oyó hablar sobre una campaña evangelística que estaba sucediendo en Portland, Oregón. El predicador era William Branham, un hombre sencillo de Kentucky que estaba siendo usado por Dios de manera extraordinaria, con señales, maravillas y curaciones milagrosas que recordaban el ministerio de Jesucristo. Tommy inicialmente era escéptico. Él ya había oído muchas promesas vacías. Ya había visto muchos shows religiosos que eran solo emoción fabricada y manipulación psicológica. Pero algo dentro de él, una voz suave del Espíritu Santo, lo impelió a ir. Y aquella noche, bajo una gran carpa armada en Portland, Tommy Lee Osborne fue testigo de algo que sus ojos nunca habían visto antes. Él vio a una mujer sorda y muda desde el nacimiento ser tocada por el poder de Dios e instantáneamente comenzar a oír y a hablar. Él vio paralíticos levantarse de sus sillas de ruedas y andar. Él vio ciegos recibir la visión. No eran historias contadas por alguien, no eran testimonios de segunda mano, no eran relatos exagerados. Era delante de sus ojos, real, concreto, innegable. Y algo explotó dentro del corazón de Tommy Lee Osborne aquella noche. Fue como si todas sus dudas, todos sus cuestionamientos, todas sus frustraciones fueran consumidos por un fuego santo que descendió del cielo y tocó su alma. Él cayó de rodillas allí mismo, en medio de aquella multitud, y comenzó a llorar incontrolablemente. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. No era llanto de derrota, sino de revelación. Dios estaba mostrándole que el Evangelio no había perdido su poder. El problema nunca fue con Dios. El problema era que la iglesia había dejado de creer, había dejado de esperar, había dejado de buscar la presencia y el poder del Espíritu Santo con desesperación. Y aquella noche, Tommy hizo un pacto con Dios. Él dijo: Señor, si tú haces a través de mí lo que acabo de ver, yo llevaré este evangelio con poder hasta los confines de la tierra. Yo no voy a descansar mientras haya un alma que no haya oído hablar de tu nombre y visto tu poder. Y Dios oyó aquella oración. Dios selló aquel compromiso. Y a partir de aquel momento, Tommy Lee Osborne nunca más fue el mismo. En los meses que siguieron, Tommy y Daisy se encerraron en oración. No era una oración casual, de 5 minutos antes de dormir. Era guerra espiritual. Era ayuno prolongado. Era clamor que llegaba hasta el trono de Dios. Ellos vendieron todo lo que tenían,
compraron una gran carpa usada de circo y comenzaron a predicar en pequeñas ciudades del interior americano. Y lo imposible comenzó a suceder. Las personas no venían solo para oír sermones. Ellas venían desesperadas, trayendo a sus enfermos, sus paralíticos, sus ciegos, sus sordos. Y Tommy, lleno del Espíritu Santo, imponía las manos sobre ellos en nombre de Jesucristo, y los milagros comenzaban a explotar. Ciegos abrían los ojos y veían por primera vez en décadas. Sordos oían el sonido de la voz de sus hijos. Paralíticos se levantaban y corrían. Personas desahuciadas por los médicos eran completamente curadas, y no eran solo curaciones físicas. Algo mucho más profundo estaba sucediendo. Cuando Tommy predicaba, una convicción de pecado caía sobre las multitudes como nunca antes. Hombres y mujeres caían de rodillas, llorando, confesando sus pecados, clamando por misericordia. Borrachos eran liberados instantáneamente del vicio. Prostitutas dejaban su vida de pecado y se tornaban adoradoras fervorosas. Pandillas enteras de criminales se convertían y se tornaban predicadores del Evangelio. No era manipulación emocional, no era show, era la presencia manifiesta del Dios vivo invadiendo aquellos lugares, quebrando cadenas, destruyendo fortalezas, transformando vidas, y la noticia comenzó a esparcirse. Las pequeñas carpas no cabían más a las multitudes. Las ciudades enteras paraban para asistir al mover de Dios. Y Tommy sabía que aquello no era solo para los Estados Unidos. Él sabía que Dios lo estaba preparando para algo mucho mayor. Si deseas ese fuego, escribe yo quiero y ora con sinceridad ahora. En 1949, Tommy Lee Osborne recibió una invitación para predicar en Cuba. Él aceptó, pero esta vez era diferente. Esta vez él no iba solo con palabras, sino con poder. Esta vez él no iba con teología vacía, sino con la presencia tangible del Espíritu Santo. Cuando Tommy llegó a Cuba, la oposición fue inmediata y feroz. Los líderes religiosos católicos locales lo llamaron hereje, fanático, charlatán. Dijeron que sus milagros eran trucos, ilusiones para engañar a los ignorantes. Tommy no discutió, no entró en debates teológicos. Simplemente hizo lo que Jesús le había llamado a hacer, predicar el Evangelio y confirmar la palabra con las señales que le seguirían. Y en la primera noche, delante de una multitud de miles de cubanos escépticos y curiosos, Tommy oró por una mujer que era ciega de nacimiento. Y delante de todos, aquella mujer abrió los ojos y gritó que estaba viendo. La multitud explotó. La gente comenzó a traer a sus enfermos por miles. Y por 5 noches seguidas, Cuba fue testigo de un derramamiento del Espíritu Santo que jamás había sido visto en aquella nación. Ciegos veían, sordos oían, paralíticos andaban, y más de 10.000 personas entregaron sus vidas a Jesucristo en aquella campaña. Los periódicos locales, incluso aquellos hostiles al Evangelio, no pudieron negar los milagros. Publicaron fotos, entrevistaron a personas curadas, documentaron lo imposible, y Tommy Lee Osborne salió de Cuba sabiendo que Dios había abierto una puerta que nadie podría cerrar. A partir de aquel momento, dedicó su vida entera a llevar el Evangelio con poder a las naciones más distantes, más olvidadas, más sumergidas en tinieblas espirituales. Durante las décadas siguientes, Tommy y Daisy viajaron a más de 100 naciones. Predicaron en África, en Asia, en Latinoamérica, en islas remotas del Pacífico, en lugares donde el nombre de Jesús nunca había sido proclamado. Y en cada lugar, el mismo patrón se repetía. Primero, la oposición feroz de los líderes religiosos locales, de los hechiceros, de los gobiernos hostiles. Después, la manifestación innegable del poder de Dios a través de milagros, sanidades y liberaciones. Y finalmente, multitudes enteras rindiéndose a los pies de Jesucristo. En la India, la misma nación que había quebrantado a Tommy años antes,
Él volvió con poder y vio a más de 300.000 personas rendirse a Cristo en una sola campaña. En África, en naciones como Ghana, Uganda y Nigeria, multitudes de más de 500.000 personas se reunían para oír el Evangelio, y los milagros eran tan numerosos que era imposible contarlos. Ciegos, sordos, paralíticos, leprosos, personas con todo tipo de enfermedad y opresión demoníaca eran liberados y sanados por el poder del nombre de Jesús. Tommy no se llevaba la gloria para sí. No construía un imperio religioso alrededor de su personalidad. Él repetía constantemente: no soy yo quien hace estas cosas, es Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y eternamente. Él no ha cambiado. El problema es que la Iglesia ha dejado de creer y de esperar su poder. Y ese mensaje simple, acompañado por la demostración concreta del poder de Dios, quebró el orgullo religioso, destruyó el escepticismo intelectual e inflamó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Pero el ministerio de Tommy Lee Osborne no era solo sobre milagros públicos y grandes multitudes. Había un secreto que pocos conocían. Había un precio que él y Daisy pagaban lejos de los reflectores y de las cámaras. Tommy se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para orar. No eran oraciones rápidas, decoradas, religiosas. Eran horas y horas en la presencia de Dios, llorando, intercediendo, buscando el rostro del Señor con gemidos inexprimibles. Él ayunaba constantemente, a veces por días enteros, rehusándose a comer hasta que sintiera que Dios había respondido sus oraciones. Él leía la Biblia no como quien estudia un libro antiguo, sino como quien se encuentra personalmente con el autor. Daisy, su esposa y compañera de ministerio, estaba siempre a su lado, cargando el mismo peso, la misma pasión, la misma hambre por Dios. Ellos vivían de forma simple, casi austera. No acumulaban riquezas, no construían mansiones, no buscaban el confort que su éxito ministerial podría haberles proporcionado. Todo el dinero que recibían era inmediatamente reinvertido en la evangelización de las naciones. Tommy decía frecuentemente: no podemos predicar prosperidad mientras miles de millones de personas nunca han oído hablar de Jesús. Nuestra prosperidad verdadera es ver almas salvadas y vidas transformadas. Y esa integridad, esa pureza de corazón, esa ausencia total de interés personal, era parte fundamental del poder que acompañaba su ministerio. Dios confía su gloria solo en aquellos que no la robarán para sí mismos. Y si has llegado hasta aquí en esta historia, si tu corazón está ardiendo con la misma hambre que Tommy sintió, no dejes que esta palabra caiga en el olvido. Suscríbete a este canal ahora y activa la campanita, porque cada semana estamos trayendo historias poderosas como esta, historias de hombres y mujeres que pagaron el precio, que buscaron a Dios hasta encontrarlo, y que vieron lo imposible suceder. No dejes que el algoritmo decida si vas o no a recibir estos mensajes que pueden cambiar tu vida y reavivar tu fe. Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de leer en las próximas líneas va a incendiar aún más tu espíritu. Tommy tenía una forma única de predicar. No usaba trucos retóricos, no manipulaba emociones con historias sentimentales. Su predicación era directa, bíblica, llena de autoridad espiritual. Él miraba a las multitudes y decía cosas como: Jesús no murió en la cruz para que usted estuviera enfermo, oprimido y derrotado. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Por sus heridas fuimos sanados. Si usted cree en esto, no solo con su mente, sino con todo su corazón, entonces levántese ahora y reciba su sanidad en nombre de Jesús. Y cuando él hablaba con esa autoridad, algo sucedía en la atmósfera espiritual. Era como si el cielo se abriera, como si ángeles fueran despachados, como si el propio Jesús caminara entre aquella multitud, tocando a los enfermos así como hizo en las márgenes del mar de Galilea. Tommy decía: la fe no es un sentimiento, la fe es una decisión.
Usted decide creer en la palabra de Dios por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier síntoma, por encima de cualquier diagnóstico médico. Y cuando usted toma esa decisión, el poder de Dios se manifiesta. Y millones de personas alrededor del mundo tomaron esa decisión al oír a Tommy predicar. Y sus vidas nunca más fueron las mismas. Hubo momentos en que la oposición espiritual era tan intensa que parecía imposible continuar. En algunas naciones africanas, hechiceros locales lo amenazaron de muerte, diciendo que sus espíritus irían a destruirlo. En países comunistas, oficiales del gobierno lo prendieron, interrogaron, intentaron intimidarlo para que él dejara el país. En naciones musulmanas, multitudes furiosas apedrearon sus tiendas, prendieron fuego a sus equipos, juraron que él no saldría vivo de aquella tierra. Pero Tommy nunca retrocedió. Él sabía que no estaba luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y él sabía que la única arma verdaderamente eficaz contra esas fuerzas era el nombre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. En un país africano, uno de los hechiceros más poderosos de la región apareció en una de sus cruzadas y públicamente desafió a Tommy a un confrontamiento espiritual semejante al que Elías hizo con los profetas de Baal. El hechicero dijo que sus dioses eran más poderosos que el Dios de Tommy, y que él probaría eso delante de todos. Tommy aceptó el desafío, no por orgullo, sino porque sabía que Dios sería glorificado. Y enfrente de más de 50,000 personas, aquel hechicero intentó invocar sus espíritus, danzó, gritó, se cortó con cuchillos, hizo todo lo que su ritual pagano exigía, pero nada sucedió. Él cayó exhausto en el suelo, humillado y derrotado. Entonces Tommy se levantó, caminó hasta el centro de aquel campo abierto, levantó sus manos para el cielo y simplemente oró: Señor Jesús, muestra a esas personas que tú eres el único Dios vivo y verdadero. Y en el exacto momento en que él terminó de orar, una niña paralítica, que estaba sentada allí cerca, se levantó y comenzó a andar. La multitud explotó en gritos de espanto y adoración. Y aquel hechicero, quebrantado y desesperado, corrió hasta Tommy, cayó de rodillas e imploró: enséñame sobre ese Jesús, yo quiero conocerlo. Mis dioses no son nada comparados a él. En aquella noche, más de 30,000 personas entregaron sus vidas a Cristo, incluyendo decenas de hechiceros y líderes religiosos paganos. Y todo eso sucedió porque un hombre osó creer que el Dios de la Biblia aún opera con poder hoy. Deje un amén si usted cree que ese mover puede acontecer hoy. Tommy también cargaba un corazón profundamente compasivo por los pobres y los oprimidos. Él no veía a las multitudes apenas como números o estadísticas para sus campañas. Él veía a cada persona como un alma preciosa por la cual Jesús murió. Dondequiera que predicaba, él establecía programas de asistencia social, distribuía alimentos, construía escuelas, perforaba pozos de agua limpia, proveía cuidados médicos básicos. Él entendía que el Evangelio no es apenas palabras, sino también acción concreta de amor. Él decía: ¿cómo puedo predicar sobre el amor de Dios para un niño que está muriendo de hambre? Primero, yo necesito darle pan, y mientras él come, yo le cuento sobre Jesús, el pan de la vida. Ese abordaje holístico del Evangelio hizo con que Tommy fuera respetado hasta mismo por aquellos que no compartían su fe. Gobiernos seculares lo invitaban para sus naciones, porque sabían que donde Tommy predicaba, no apenas las almas eran salvas, sino comunidades enteras eran transformadas. El crimen disminuía. La violencia doméstica cesaba, el alcoholismo desaparecía, la prostitución acababa, porque Jesús no transforma apenas el espíritu, Él transforma toda la vida de la persona. Y Tommy predicaba ese evangelio completo, poderoso, transformador. Pero ni todo era victoria y celebración. Hubo momentos de profundo dolor y probación.
En uno de sus viajes, Tommy y Daisy casi murieron en un accidente de avión. El motor falló en pleno vuelo, y el piloto consiguió hacer un aterrizaje de emergencia en una floresta densa, destruyendo completamente la aeronave. Tommy salió de los destrozos con heridas graves, y llevó meses para recuperarse. Durante ese tiempo, el diablo susurraba en su mente: «¿Ves lo que ganaste por servir a Dios? Casi mueres, estás sufriendo. ¿Valió la pena?» Pero Tomás, incluso en su dolor, respondía: «Sí, valió la pena, porque vi a millones de almas siendo salvadas, vi el reino de las tinieblas siendo destruido, vi a Jesús glorificado, y si tuviera que pasar por todo esto de nuevo, lo pasaría sin dudarlo». Esa determinación inquebrantable, esa fidelidad incondicional a Dios, era lo que hacía de Tomás Lee Osborne un gigante espiritual. Él no servía a Dios por conveniencia. Él no predicaba el Evangelio porque era fácil o cómodo. Él lo hacía porque había sido capturado por el amor de Cristo, y nada en este mundo podría hacerlo desistir. Margarita, su esposa, era una verdadera guerrera de oración a su lado. Ella no era solo la esposa del evangelista, ella era cofundadora y colíder del ministerio. Mientras Tomás predicaba, Margarita organizaba, administraba, intercedía, aconsejaba. Ella tenía el mismo llamado, la misma unción, la misma pasión. En muchas campañas, cuando Tomás estaba exhausto de tanto orar por los enfermos, Margarita asumía y continuaba el trabajo. Y los mismos milagros acontecían a través de sus manos. Porque Dios no hace acepción de personas. Él usa a aquellos que se consagran, que se santifican, que viven en intimidad con Él. Tomás decía constantemente: todo lo que somos y todo lo que hacemos, se lo debemos a Dios y el uno al otro. Sin Margarita, yo no sería nada. Ella es mi compañera en el Evangelio, mi intercesora, mi mejor amiga. Ese matrimonio bendecido, esa unión en el Espíritu, era una de las fuentes del poder que acompañaba su ministerio. Ellos no vivían en conflicto, en disputas de ego, en competencia. Ellos eran uno solo en Cristo, trabajando juntos para la gloria de Dios. Con el pasar de los años, Tomás comenzó a entrenar y equipar a otros evangelistas, especialmente en naciones del tercer mundo, donde la iglesia era pobre, pero hambrienta por Dios. Él estableció escuelas bíblicas, distribuyó millones de libros cristianos gratuitamente, produjo películas evangelísticas que fueron traducidas en cientos de idiomas y exhibidas en villorrios remotos donde nunca había llegado un misionero. Él entendía que su llamado no era solo predicar personalmente, sino también levantar una generación de predicadores que continuarían el trabajo cuando él no estuviera más aquí. Y esa inversión en personas, esa multiplicación del ministerio, fue una de las mayores herencias que Tomás dejó para la iglesia. Hoy hay miles de pastores, evangelistas y misioneros alrededor del mundo que fueron directamente impactados y entrenados por Tomás Lee Osborne, y que continúan predicando el Evangelio con poder en sus naciones. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. Tomás escribió diversos libros a lo largo de su vida, todos ellos enfocados en enseñar a los cristianos a vivir en fe, a esperar milagros, a no conformarse con un cristianismo tibio y sin poder. Uno de sus libros más famosos, Sanando a los enfermos, se convirtió en un clásico entre los pentecostales y carismáticos, vendiendo millones de copias y siendo traducido en decenas de idiomas. En ese libro, Tomás no solo cuenta testimonios de milagros, sino que enseña bíblicamente sobre la voluntad de Dios para la cura y la liberación. Él desmonta los argumentos teológicos que intentan justificar la falta de poder en la iglesia y desafía a los creyentes a volver al patrón del Nuevo Testamento, donde señales y maravillas eran la norma, no la excepción. Tomás escribió: Dios nunca cambió su mente sobre sanar a los enfermos. Jesús dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura,
y estas señales seguirán a los que TRYREN. Él no dijo que las señales seguirían solo a los apóstoles, o solo a los superespirituales. Él dijo que seguirían a los que creyeren. La pregunta no es si Dios todavía hace milagros. La pregunta es, ¿tú crees? La historia de Tommy Lee Osborne no es solo una biografía inspiradora de un hombre del pasado. Es un llamado profético para la iglesia de hoy. Es un recordatorio de que el evangelio verdadero no es teología fría, no es ritualismo muerto, no es religiosidad hipócrita. El evangelio verdadero es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es demostración del Espíritu y de poder. Es señales, maravillas y milagros confirmando la predicación de la palabra. Y ese evangelio está disponible hoy. No para una élite espiritual, no para un grupo selecto de superungidos, sino para todos los que crean. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es una promesa. Y Dios no es hombre para mentir. Entonces, ¿qué te está impidiendo? ¿Qué te está reteniendo? ¿Miedo? ¿Incredulidad? ¿Comodidad? ¿Opinión de los demás? Sea lo que sea. Entrégalo a los pies de la cruz ahora. Renuncia a todo lo que te impide buscar a Dios con todo tu corazón. Y prepárate, porque cuando realmente busques, cuando realmente te entregues, Dios te va a encontrar. Él te va a llenar con su Espíritu Santo. Él te va a usar para su gloria. Y vas a descubrir que la vida cristiana verdadera no es una rutina religiosa sin gracia, sino una aventura gloriosa, llena de desafíos, de victorias, de milagros, de vidas siendo transformadas. Tommy lo encontró. Miles de otros también lo encontraron. Y tú puedes encontrarlo también, hoy, ahora, en este exacto momento. Basta con que digas sí a Dios. Basta con que te rindas completamente y dejes que Él haga a través de ti lo que hizo a través de Tommy Lee Osborne. Las naciones están esperando, los enfermos están clamando, los cautivos están gimiendo, y Dios está buscando a alguien que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí, que seas ese alguien, que esta historia no sea solo un mensaje más que oíste y olvidaste, que sea el punto de viraje en tu vida, el momento en que dejaste de ser un cristiano tibio y te convertiste en una antorcha encendida, un vaso de honra, un instrumento poderoso en las manos de Dios. El mundo necesita más Tommys. La iglesia necesita más hombres y mujeres que no estén satisfechos con la mediocridad, que no se contenten con migajas cuando Dios ofrece un banquete, que no acepten dormir cuando hay una guerra espiritual siendo librada. Levántate, sacude el polvo, entra en tu cuarto de oración y no salgas de allí hasta que el cielo se abra sobre ti. Y cuando eso suceda, cuando la gloria de Dios te toque, cuando el fuego del Espíritu Santo te consuma, ve a las calles, a las plazas, a las barriadas, a los hospitales, a las prisiones. Ve a donde sea que haya personas que necesitan oír que Jesús las ama, que Jesús murió por ellas, que Jesús tiene poder para salvarlas, curarlas, libertarlas. Y cuando vayas, no vayas solo con palabras bonitas. Ve con poder, ve con autoridad. Ve en el nombre de Jesucristo, y ve el infierno temblar delante de ti. Esta es tu hora, esta es tu generación. Este es tu llamado, no lo desperdicies, no desistas, no te acomodes. Dios está contando contigo, el cielo está animándote, y billones de almas perdidas están esperando que digas sí. Entonces dilo ahora, y comienza a caminar en el destino glorioso que Dios preparó para ti antes, incluso de la fundación del mundo. Amén.